Buenos días, mi nombre es Hermes Amidro Rodríguez Vargas, de la Tecnología Mecánica Automotriz de la Universidad de EXI. Les vengo a exponer el artículo 4 de biogás correspondiente a la microproducción de energía eléctrica en una propiedad rural utilizando biogás como fuente primaria. Para comenzar, remontémonos al significado de biogás. El biogás es un gas combustible generado por reacciones de biodegradación de la materia orgánica a partir de la digestión anaerobia, la cual corresponde a una serie de interacciones metabólicas entre varios grupos de microorganismos. Al hablar de la generación de energía eléctrica a partir del biogás, nos remontaremos a Brasil, donde según ANEEL, la microproducción distribuida es la estación de energía eléctrica con una capacidad inferior o igual a 100 kilowatts. Esta estación de energía tiene que hacer uso literalmente de fuentes de energía renovables. ANEEL significa Agencia Reguladora de Electricidad de Brasil. Como vemos en esta sección, también nombramos a la India. Nombramos a la India ya que este es el segundo tema con el que vamos a comparar el artículo 4 de biogás, que más adelante será explicado. La metodología experimental que tuvieron en cuenta los autores para la realización de este artículo fue primero la descripción de la propiedad, donde se evidencia en el municipio de San Miguel de Iguazú, Paraná, en Brasil, obteniendo que la generación de energía directamente relacionada con factores de manejo, suministro de agua, acondicionamiento y limpieza para poder hacer este experimento. La recopilación de datos se dio mediante varios medidores utilizados específicos durante y para los diferentes datos que necesitaban recolectar. Acá vemos que el consumo específico de combustible viene dado por la fórmula SFC igual a BCH sobre AP por BCH, lo cual nos da un significado del consumo de biogás por hora en el motor generador, y AP es la potencia activa, BCH el consumo de biogás por hora en el motor generador y AP es la potencia máxima en kilowatts. SFC el consumo específico del combustible. Después nos remontamos a la eficiencia de conversión del biogás, lo cual es para verificar el rendimiento del motor generador utilizando el biogás como fuente primaria. Viene dado por la fórmula N es igual a AO sobre BCH por ICP. Todos estos son acrónimos de significados más largos, donde N es la eficiencia del sistema del motor generador, ICP es el poder calorífico inferior del gas. En este artículo vemos la generación de la energía eléctrica implementándola en una zona de Brasil. Se tuvo como objetivo analizar la producción de biogás a partir de desechos porcinos y la generación de energía eléctrica utilizando este biogás como fuente primaria, como fue mencionado en esta sección. Podemos remontarnos a San Miguel de Paraná en Brasil, donde fueron implementados dos biodigestores para producir cierto producto. Según los autores, se resalta también que la mayoría de países se han comenzado a contribuir y a efectuar cambios y mejoras en el mercado sobre y respecto a las energías. Es por esto que se buscan fuentes alternativas principales como la biomasa que generen una sustentabilidad tanto social, económica como ambientalmente, incluyendo la reducción de emisiones contaminantes y generando un mayor interés para los inversores. ¿Esto qué quiere decir? Que como va a ser más llamativo a los inversores, se generarán mayores inversiones para el país, mayores ganancias. La producción de biogás a partir de residuos porcinos contribuye al medio ambiente y a la protección del mismo, buscando que sea sustituido el uso de combustibles fósiles y la disminución del metano y emisiones del CO2 por este biogás a partir de los residuos porcinos. En Brasil hay un sistema llamado Proinfa, el cual sus letras significan Programa de Incentivos para la Alternativa de las Fuentes de Energía. Este proyecto o esta empresa
tiene ciertos sistemas de generación de energía que ya usan biogás como fuente primaria y pueden ser implementados en zonas rurales del país. Lo único que faltaría sería la descripción de las propiedades donde se van a implementar y la determinación y recopilación de datos. En otra de las opciones podemos encontrar como fuente de energía sostenible, según el artículo, está el uso de la hidrografía, pero la implementación de esta tecnología está muy limitada ya que sus elevados costos respecto al mantenimiento son demasiado elevados. Para la generación de electricidad se tienen en cuenta las resoluciones impartidas por la Agencia Reguladora de Electricidad brasileña, anteriormente mencionada como la ANEEL, la cual determina que una microproductora distribuida es aquella con una capacidad de energía eléctrica menor o igual a 100 kilowatts y hacen uso de fuentes de energía como la eólica, la biomasa y la hidráulica, expuesto ya anteriormente. Los resultados que llegaron estos autores lo presentan a través de figuras. En la primera figura muestra el promedio mensual de producción diaria de biogás metro cúbico por día según la cantidad de cerdos alojados y producción diaria de biogás animal metro cúbico por animal por día. El promedio diario de biogás fue de 553 metro cúbico por día a un promedio de 4.673 animales. A una temperatura ambiente de aproximadamente 22,11 grados centígrados. Se puede evidenciar también que los meses se presentaron en la producción de biogás más baja fue en enero, con una producción de biogás de 474 y agosto de 360, lo que le sigue en diciembre, que fue la intermedia entre 468 metros cúbicos por día de biogás. En la figura 2 podemos ver la curva de producción diaria de biogás respectiva al metro cúbico por día, y esta teniendo en cuenta la temperatura. En enero, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados aproximadamente, 26 grados centígrados, la producción del mes siguiente fue de 749 metros cúbicos por día, teniendo en cuenta de biogás para la misma cantidad de cerdos alojados. En la figura 3 podemos encontrar la concentración del metano en el biogás, ya este va desde aproximadamente de 57.3 y 61.7% a un promedio, con un promedio entre sus valores del 60%. Se calculó el poder específico, el poder calorífico inferior del biogás a 6 kilowatts hora por metro cúbico para concentraciones de metano del 60%. En la figura 4 podemos encontrar los datos registrados por el analizador de producción de electricidad media de energía activa, así como la media producción de electricidad por animal. Tales datos los vemos referidos a los 14 días de registro, desde el 1 de marzo hasta el 14 de marzo de 2011. La producción promedio de electricidad fue de 847 kilowatts hora por día, y un promedio de 0,19 kilowatts día por animal en el periodo de los 14 días analizados. En la figura 5 podemos ver la potencia activa en kilowatts, que refiere al 9 de marzo del mismo año, del 2011, a un día normal de trabajo en el que el grupo del motor y el generador se encendió a las 7 de la mañana y apagado a las 8:45 de la mañana, trabajando durante casi 13 horas y 45 minutos. El motor tardó 45 minutos en alcanzar el 80%. El 80% referido a 60 kilowatts desde las 7 de la mañana hasta las 7:45. Desde las 7:45 hasta las 10:30, la carga aumenta, se incrementó al 100%, alcanzando los 76 kilowatts, y a la 1:30 de la tarde se redujo nuevamente al 80%. A las 21:30 volvió a incrementar, y a las 8:45 ya de la noche, volvió a disminuir
al 80% y se cerró el ciclo, se cerró la producción de trabajo. En la figura 6 vemos el consumo específico promedio según el consumo de biogás por la potencia del motor generador. El motor consumió un promedio de, no sé, de 45,55 metro cúbico por hora de biogás para una potencia promedio de 66,22 kilowatts, teniendo una media de 0,68 metro cúbico por kilowatts por hora. En la tabla 1 podremos pues, encontrar los valores de la potencia, el consumo y el consumo específico para el periodo de los 14 días que fueron analizados en marzo. La figura 7 nos muestra la eficiencia N de acuerdo a una carga variable en el experimento en kilowatts. Con el generador funcionando a una tasa de carga del 50%, aproximadamente 40 kilowatts, tenemos un porcentaje de 17,37 de eficiencia y a un 70% a una plena carga, un 21,85% de eficiencia. En la figura 8 podemos encontrar el consumo específico en el conjunto motor-generador, en la cual se entiende que a cargas menores de kilowatts al 50% aumenta el consumo de biogás por la parte del motor y el generador. En la tabla 2 encontramos la situación actual de la propiedad en la que se genera electricidad, lo cual es el productor en un periodo de 5 años podría lograr un costo de la electricidad formidable y competitivo. Las conclusiones que llegaron estos autores fue que con una cantidad de aproximadamente 4.868 animales se puede producir una media de 586 metros cúbicos por día de biogás, llegando a generar casi 800 kilowatts por hora por metro cúbico en 10 horas diarias de trabajo en la misma sección del motor y el generador. En la diapositiva anterior se puede concluir que en un periodo de 5 años el costo de la producción de electricidad es de 59,11 aproximadamente 60, con una tasa de interés e inversión más baja posible. La generación de electricidad es factible porque su comercialización genera un ingreso de 68,96 megawatts por hora. La ganancia respecto a la inversión varía según el precio, la venta y la disponibilidad con la que cuente la central eléctrica. El biogás como alternativa sostenible para la necesidad energética actual de la India es el segundo artículo que escogí para analizarlo con el anterior. El consumo energético que se está presentando en la India se da por su aumento poblacional, ya que genera una repercusión frente a la economía del país. Es por esto que este país busca tecnologías más limpias y sustentables que aporten beneficios al país. La tecnología del biogás en este país parece muy apropiada, ya que en años anteriores la vienen usando. No obstante, en la India se ha usado durante bastante tiempo esta tecnología, pero es necesario mejorarla junto con la ampliación de sus aplicaciones y estrategias. Combustibles, en este caso, el biogás puede ser una de las mejores alternativas usadas en el caso de la India, pero hay problema con la disponibilidad durante todo el año y algunos problemas de salud. Para deshacer la demanda energética, la población debe centrarse en 7 objetivos básicos fundamentales del país, los cuales son la minimización de costos, la maximización de la eficiencia, una buena generación de empleo, una confiabilidad del sistema de esta tecnología, la minimización de productos derivados del petróleo. Pues esto es lo que se busca literalmente, este es el objetivo principal. Reemplazar el uso de derivados del petróleo para la generación de energía, la maximización local del recurso y la minimización de emisiones contaminantes y de efecto invernadero. Al referirnos a la producción y consumo total de energía, este país está tratando de alcanzar el progreso económico para convertirse en un país desarrollado.
Por lo tanto, la creación de energía debe mejorarse el balance energético, ya que el consumo y la demanda de combustibles fósiles está creciendo notablemente, lo que esta situación conllevaría a una crisis energética que se presente en este país si no se encuentran energías sustentables o sostenibles. Muchas gracias.